¿Cómo están, amigos? Soy Johan Jiménez, desde su canal Gene Call. Hoy vamos a tocar un tema muy importante, como es el plan de puntos de inspección. Vamos a tocar en el ejemplo, en el caso específico de lo que es movimiento de tierras. Síganme hasta el final del vídeo. El plan de puntos de inspección, más conocido como PPI o ITP por algunos clientes. Muchas veces parten por ser requerimiento de estos. Como bien vemos acá, y su nombre lo indica, plan de puntos de inspección. Es un plan, por lo cual debe verse desde el inicio. Y siempre hay que recordar que esta es una herramienta que no debe quedar fija. El valor se logra al hacer la dinámica, con el avance de la obra, y conforme la documentación se va cerrando. En el caso que no sea requisito este PPI por el cliente, es una buena práctica el implementarlo. Es una herramienta que nos va a servir mucho en el avance de obra y en su gestión. En este documento que voy a explicar a continuación, se listan, todo lo que debemos de cumplir. Y como vemos acá, consta de 4 partes bien definidas. La primera parte es justamente esta, en donde se listan las actividades constructivas y actividades de control y el área responsable de estas. El siguiente grupo está relacionado con el tipo de actividad de control que se va a realizar y el alcance de inspección, tanto por el contratista como por el cliente. En el tercer grupo tenemos los requisitos, su frecuencia y cuáles son las referencias del cliente y normativas. Los requisitos los obtenemos de los distintos documentos, que justamente son el contrato, las especificaciones técnicas, los planos, los RFIs, y demás documentos, que parten por el cliente, pero no nos olvidemos también de la normativa. Entonces, en esta columna, por ejemplo, vamos a listar estas, ¿Cuál es el requisito? ¿Cuál es su frecuencia que se va a tener? ¿Y qué es la referencia del cliente y la normativa? Puede ser una norma, cumplimiento de alguna norma, o puede ser indicada en una especificación, en un plano, en un RFI. Entonces, o en algún otro documento que parta del cliente. Como cuarto grupo tenemos el formato. Para tener una correcta trazabilidad de lo que estamos haciendo en campo, debemos guardar toda nuestra información en los formatos, en los diferentes formatos que tengamos. Por ejemplo, las excavaciones tendrán un código de formato. Los trabajos topográficos, topografía, tendrán un formato. Entonces, ese formato debe indicarse acá, Este es el cuarto grupo. Ya el cómo se gestiona debe ser en función de los procedimientos de gestión de las diferentes empresas, Y ahí se colocarán los correlativos y el archivado respectivo para la futura elaboración de los dosieres que se presentará al cliente, Como sustento de lo construido. En este primer grupo, que tenemos las actividades, podemos darnos cuenta acá que las actividades constructivas es prácticamente listar, los trabajos que van a realizar. En este caso, como ejemplo, estoy tomando en cuenta un proceso de movimiento de tierras con un trabajo muy sesgado, que es como los rellenos, la construcción de un terraplén y la realización de una excavación, Por ejemplo, acá trabajos topográficos. ¿A cargo de qué área va a estar responsable topografía, Acá tenemos las distintas opciones, que puede ser topografía, producción, calidad, logística u otro. Pero en este caso es topografía. Las actividades de control. En las actividades de control indicamos qué es lo que vamos a realizar para controlar estas actividades. Por ejemplo, acá se va a elaborar las poligonales, muy importante, al inicio del proyecto. El elaborar el trazo y replanteo, esto es en el día a día de los entregables que vamos construyendo. Justamente es un primer filtro, para evitar errores. Justamente al realizar un trazo y un replanteo podemos tener precisión en la actividad que vamos a realizar, al menos en movimiento de tierras, en una excavación o como un relleno, para liberar una fundación también. Los requisitos, como bien indicamos antes, los obtenemos de las distintas fuentes, que son las especificaciones técnicas, los planos aprobados para construcción, también se tienen RFIs, normativas y demás. La frecuencia de igual forma, por un ejemplo acá, lo que es las excavaciones se va a liberar en cada que se finalice una excavación,
O sea, financiar una excavación y ya se va a realizar la entrega para poder iniciar un relleno o para colocar un solado. Debemos generar un registro, ¿no? Que tenga un formato y un correlativo y se va a realizar cuál será su frecuencia cada que se culmine la excavación, ¿no? Y ya se quiere entregar la fundación. Y el área responsable es producción, ¿no? Porque producción es el que tiene los recursos para realizar estos trabajos. Como calidad, podemos realizar algunos ensayos, ¿no? Que según lo indiquen los planos o las especificaciones. En este caso puede hacerse un ensayo de placa de carga, ¿no? Para liberar la fundación. O también hay en otros proyectos donde los requisitos a veces son solamente una inspección visual y, y a veces es tomar un ensayo de compactación, ¿no? Para ver cuál es la densidad, ¿no? A la que se encuentra esa fundación, porque muchas veces o generalmente la ingeniería es quien define el nivel de excavación, ¿no? Y parte de un estudio previo de geotecnia. Entonces, la frecuencia de estos ensayos que se hagan puede ser placa de carga o ensayo de medición de compactación de la densidad. Será según lo que indiquen, ¿no? Los planos o las especificaciones. En el caso específico, por ejemplo, de este de acá que he considerado un terraplén, igual, los ensayos que se realicen, que sean realizados por el área responsable, en este caso calidad, igual, son indicados muchas veces en las especificaciones o en los planos. Y tenemos que hacer una lectura total de estos documentos y aquí obtendremos, ¿no? Cuáles son los parámetros mínimos que debemos de cumplir. Y la frecuencia, muchas veces nos las indican también en estos documentos, en las especificaciones más que todo. Pero si no nos los indican, tenemos que poner referencias como por ejemplo las normativas, ¿no? En este caso, Terraplén, en el Perú podemos utilizar la EG 2013 en el que se trata, ¿no? Temas de rellenos con terraplenes. Pero no nos olvidemos que este documento del PPI es enviado al cliente, ¿no? Para revisión y aprobación. Entonces, él capaz puede observar, ¿no? Justamente estos valores, ¿no? Si es correcto. Total, acá vamos a indicar en las referencias de dónde le hemos obtenido, ¿no? De qué ítem de la especificación, de qué norma. Entonces, va a tener la trazabilidad, ¿no? Para poder revisar en forma correcta. Acá hay un tema que no nos debemos de olvidar, por ejemplo, en el tipo de actividad de control. Hay un desplegable acá que coloqué. Podemos tener inspecciones de campo, ensayos de campo y ensayos de laboratorio. Ejemplo de inspección, justamente para liberar una excavación, muchas veces se hace solamente una inspección de campo, ¿no? Y se valida con los ensayos que se realicen en campo. Y al culminar una capa de relleno de igual forma, se realiza una inspección en los terraplenados. Todo de estos trabajos de inspección, los responsables son producción, porque ellos son los que tienen los recursos para hacer estos trabajos. Entonces, ese sería un ejemplo de inspección, ¿no? En este caso, en el alcance de inspección del contratista, he colocado un hold point, que es una aprobación con presencia obligatoria. Y en el caso del cliente, un witness point, ¿no? Que es una aprobación con presencia opcional. Como ya indiqué antes, el cliente va a revisar este documento y él puede cambiar esto, ¿no? Yo, por ejemplo, acá en toda la columna que respecta al cliente le he colocado witness point, entonces es una aprobación con presencia opcional, pero él puede indicar, ¿no? Que yo necesito estar, ¿no? En tales controles. Por ejemplo, él capaz quiere estar para liberar las excavaciones, entonces se le hace el cambio, ¿no? Aprobación con presencia obligatoria por parte del cliente. Y, por ejemplo, acá vamos a realizar ensayos que van a ser un laboratorio externo, como son, por ejemplo, el materia orgánica, sales solubles y abrasión Los Ángeles. No lo vamos a realizar en obra, entonces, como contratista, se ha colocado que es una aprobación con presencia opcional. O sea, podemos presenciar el ensayo que se va a realizar, pero es opcional, ¿no? Puede realizarse sin nuestra presencia, pero sí nos deben comunicar que se va a realizar. Entonces, es un witness point. Y, a ver, acá igual, ¿no? Para probar un relleno,
tiene que tener como requisito todo lo previo, ¿no? Niveles y secciones de relleno según evaluación y ensayos. Los niveles son indicados en los planos, ¿no? de proyecto, aprobados para construcción todos estos. Los niveles, en este caso, se tomó como referencia una tolerancia de 10% del espesor de la capa. Ejemplo, la capa es de 25 centímetros, la tolerancia 2.5. La capa es de 30, la tolerancia de 3 centímetros. Sí, este es un valor que se consideró en este proyecto, pero muchas veces nos los indican, ¿no? En las especificaciones de proyecto. Si no lo indica, esta es una buena referencia para tener estos controles, pero no nos olvidemos que dentro del proceso constructivo debe indicarse, ¿no? Que justamente se realice el plantillado, el marcado de las estructuras y sepamos cuáles son la plantilla de capas, ¿no? Cuáles son los espesores y cotas de cada capa proyectada, para de esta manera tener control sobre ellas. Esto sería entonces lo que les quería mostrar. Si tienen algún comentario, alguna observación, háganmelo llegar en los comentarios. Difundan esto. Si quieren el archivo, en Excel, igual colóquenlo en los comentarios y yo se los voy a hacer llegar. Gracias por su atención y nos vemos hasta la próxima. Chao, cuídense.